de conocimientos, vamos a volver a retomar este tema de la capitalización de conocimientos, pero también vamos a hablar de los procesos, ¿no? Es parte de la metodología de Suter, ¿no? Empezar a hablar, teorizar en otros elementos importantes como los instrumentos de recojo de información, de lo que hemos hablado la anterior semana, y volver a hablar otra vez sobre la capitalización de conocimientos, para que no nos queden dudas. En este caso, en la unidad 3, seguimos con la base, que es nuestro texto de Suter, y hay dos títulos importantes que hay en esta lectura número 5, que habla sobre precisamente nuevamente sobre la conceptualización de la capitalización de experiencias y sobre las características o cualidades que tiene que tener la selección de una experiencia, ¿no? O sea, de esa experiencia que es única en la vida de cada uno de ustedes, que seguramente hay más, pero que para el caso del diplomado es una experiencia única que va a ser pasible a compartir con sus colegas o con los destinatarios que ustedes hayan definido que le puede servir su texto de capitalización. Entiendo que han cargado su documento, su instrumento cero, hasta el día de ayer a las 23:50. Ustedes saben que la plataforma se cierra a las 23:50. Si por alguna razón ha habido alguna desconexión o justo ese rato el internet ha bajado su ancho de banda, o sea, hay dificultades para conectarse, siempre es bueno que nos avisen en ese momento para considerar esta situación. Pero en lo posible traten de no cargar en la última hora, ¿no? En la penúltima hora. Hay que intentar hacerlo mucho más antes para que no haya esas dificultades y puedan cargar tranquilamente sus documentos. Entiendo, bueno, vamos a hacer un repaso en realidad. Ustedes han entregado el instrumento cero la primera parte, primera semana, han descrito de la pregunta 1, la cual algunas cosas generales sobre la producción de su texto, y en esta segunda semana han hecho la segunda parte. Yo hice algunos comentarios en sus instrumentos cero de la primera semana, para que ustedes lo tomen en cuenta, ustedes lo repiensen también, ¿no? Yo he sugerido en algunos casos algunos títulos, pero esta sugerencia también es a partir del título que ustedes han colocado y un poco de la descripción que hicieron, ¿no? Eh, no se olviden que yo soy su lectora en este momento, ¿sí? Entonces yo soy un referente para ustedes porque, como les había dicho, no es lo mismo hablar y explicar si alguien no te está entendiendo, porque está en la cara, te das cuenta, ¿no? Cuando le estás explicando a alguien y de repente le ves y te das cuenta porque hace unos gestos de que no te está entendiendo, entonces tú inmediatamente aclaras, ¿no? Y dices, por si acaso te estoy hablando de esto. Pero en el caso que cuando uno escribe, no es así porque no está la persona. Entonces yo he hecho las sugerencias en base a lo que ustedes han escrito. Entonces eso también es un referente porque pueden decir, me ha sugerido este título, pero realmente no es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero capitalizar o no está recogiendo en realidad lo que realmente quiero escribir. Puede ser que yo también, que ustedes no hayan descrito lo suficiente. Es como un termómetro, ¿no? En este momento yo soy. Así como ustedes le dieran su hoja de esas preguntas llenas a cualquier persona, igual, pues les sugerirá algo en base a lo que entiendan y entonces ahí ustedes se van a dar cuenta de qué tan claros están siendo a la hora de escribir, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esa situación. Entonces, ustedes ya tienen completo el instrumento cero. Yo lo voy a revisar mañana a más tardar. Les voy a entregar, pienso, hasta el miércoles. También ya las calificaciones de esta unidad 2. Y bueno, ustedes las verán, habilitaremos la plataforma. Daniel nos dará el favor de habilitarlos y ustedes también lo verán, yo veré. Y en esta tercera sesión nos corresponde ya decidirnos, ¿no? En esta semana. O sea, ya en estas dos anteriores semanas ustedes han hecho el ejercicio de escribir, ya se han lanzado, ya se han animado, ya han puesto, como quien dice, la carne en el asador, así está la carne, ¿no? Pero yo sé que cada una y cada uno de ustedes lo está pensando, lo sigue pensando, o sea, es así el proceso de escritura también. Entonces, probablemente quieran redefinir. Pero en esta
tercera unidad, a partir de que ustedes ya han puesto todas las respuestas y más o menos lo que quieren escribir en este instrumento cero, yo les voy a pedir que otra vez va a haber en la plataforma una pestañita se llama cuestionario 5, ¿no? Vamos a seguir con los cuestionarios, con la forma. En realidad no es un cuestionario, sino es una consigna, es algo que quiero que escriban ustedes, pero va a seguirse llamando cuestionario 5, ¿no? Ese es el nombre de la pestaña donde ustedes van a hacer clic y van a introducir sus documentos. Aquí quiero 4 cositas concretas en base a lo que ustedes han hecho, a lo que lo han pensado en estas 2 semanas y un día más. Quiero que me definan el título ya clarísimo de su experiencia, el contexto bien sintético, en donde se desarrolla esta experiencia, de dónde es que ustedes van a capitalizar esta experiencia, si es de una comunidad, si es de una unidad educativa, pero si es una unidad educativa, es un contexto urbano, es un contexto rural, es un contexto periurbano rural, ¿no? Un poco es importante esa situación. Y la descripción general, ¿no? De qué se trata esta experiencia. Es bien importante que escriban esto. En los instrumentos ceros que he leído, a veces le hacemos mucho énfasis en el tema de la justificación, por qué es importante escribir lo que queremos escribir. Y es como defender nuestra idea, y es importante que pongan eso, porque eso da luces de por qué es tan interesante lo que ustedes van a hacer. Pero también tienen que describir de qué se trata, ¿no? Si van a hacer enseñanza de comprensión de lectura para niños de primaria, ¿no? ¿De qué se va a tratar este texto, ¿no? O sea, qué partes va a tener, cómo más o menos lo han pensado. De eso se trata, un poco de describir, para que yo me entere de qué se trata esta metodología o esta herramienta que ustedes van a utilizar en el tema de la comprensión de lectura en niños de primer grado. Y finalmente lo que me interesa a mí saber es que se decidan sí o sí a que va a ser un libro o va a ser un artículo, ¿no? Esto es importante porque, como ya les dije, el libro siempre es atractivo porque es una producción mucho más amplia, pero requiere más tiempo, no solamente de elaboración, sino de edición, ¿no? Ustedes, tal vez algunos de ustedes estén en la capacidad de contratar a alguien para que editen su trabajo, ¿sí? Lo ideal es que ustedes lo hagan, pero a veces toma bastante tiempo. Un proceso de edición toma bastante tiempo, no solamente toma en cuenta la ortografía, sino también la concordancia de la idea, la sintaxis, etcétera. O sea, es un trabajo bastante importante el trabajo de edición. En este caso, ustedes tendrían que editarlo, pero no es lo mismo editar 50 páginas que editar 14, 15 páginas. Y tienen que ustedes medir su tiempo, ¿no? Entiendo que algunas personas lo están haciendo entre 2 o 3, probablemente sea más fácil. Esa es una experiencia que ustedes por la que van a pasar los que estén trabajando. En todo caso, tienen que evaluar sus tiempos, ¿no? Y también, por supuesto, y en primer lugar, su material, porque si su material es bastante y es demasiado importante y hay muchas cosas que escribir, yo creo que vale la pena que hagan el esfuerzo de que sea un libro, porque si no se pierde esa riqueza, porque claro, le ponemos en 14 hojas que puede estar lo sustancial, ¿no? Pero en un libro siempre es mucho más desglosado, con más detalle, con más características, y si ustedes consideran que es un aporte significativo para alguien, para sus colegas, etcétera, entonces también vale la pena hacer el esfuerzo. Siempre un libro es importante, ¿no? Bueno, después también en esta semana vamos a hacer la 6. Entonces van a hacer la lectura 5, van a hacer la lectura 6. En la lectura 6 vamos a hablar un poquito de los subjetivos y de los objetivos. ¿De qué conocimiento precisamente es del que estamos hablando cuando nos referimos a la capitalización de conocimientos? Sí,
bueno, hay algunos títulos que dicen la crisis de los saberes a recomponer, o sea, son como unas cuestionantes que hace el autor, ¿no? Suter, el metodólogo de la capitalización de experiencias que pone en la mesa para que un poco se debata, para que uno poco se reflexione, ¿no? ¿Qué es, qué es lo que tenemos que recomponer o romper también, ¿no? Y después también tenemos que evaluar un poquito el objetivo de valorizar a los actores y a los autores, ¿no? O sea, va a haber autores principales, que en este caso son ustedes, pero también va a haber otros personajes que entran en su capitalización de conocimientos a los que también les tenemos que dar un reconocimiento por un tema de honestidad también, ¿no? Y de valor, porque cuando eh, hacemos una entrevista o una encuesta, a veces ignoramos a las, o sea, no les ponemos en nuestra producción a estas personas, cuando son personas que eh, han cooperado con nuestro trabajo, ¿no? Entonces también es importante ponerlo bien clarito eso. Les voy a pedir que en base a esta lectura 6 que ustedes hagan, va a haber una pestaña en su plataforma que diga cuestionario número 6 y ahí lo pueden hacer en PowerPoint o pueden elaborarlo en PowerPoint, pero lo pueden grabar como formato PDF, como ustedes consideren, donde respondan 3 cositas que es importante en esta capitalización de conocimientos, que es la comprensión sobre el objetivo, sobre el subjetivo y el tema de valorar a los actores y a los autores. María Luisa está levantando la mano, perdón, Karina está levantando la mano. ¿Hay alguna consulta que quieras hacer? Haciendo un paréntesis en esta parte. Sí, buenas noches. Quería hacer una consulta en función de lo que mencionó, evidentemente el considerar a las personas que participan. Mayormente hay algunas temáticas que no son tan fáciles, ¿no? De llevar. Por ejemplo, la que yo estoy tomando. ¿Qué pasa con el consentimiento informado cuando se pide la información, pero también la persona colabora en función de que no va a ser nombrada, que no va a ser reconocida, por decirlo así, en términos de que no la van a poder identificar, ¿no? Y precisamente por eso la información es más fluida. En esos casos, evidentemente, incluso se cambia el nombre, ¿no? De estos actores. Podríamos también ir por ese lado, considerando las temáticas, evidentemente. Totalmente. Muchas gracias, Karina. Karina Luisa, muchísimas gracias por tu pregunta porque es fundamental. Sí, sí, diplomantes, efectivamente se cambia el nombre, ¿no? Efectivamente hay una constatación de que ha habido personas, ha habido testimonios, pero puede haber temáticas muy delicadas y puede haber temáticas muy delicadas o finalmente hay personas que no quieren, quieren dar su nombre y apellidos reales, ¿no? Y que no quieren ser identificadas. Entonces sí es válido y se puede cambiar el nombre, inclusive cuando se toma alguna cita textual de lo que ha dicho en su testimonio, se pone un nombre, se pone otro nombre, ¿no? Cualquier otro nombre es válido perfectamente, completamente, ¿no? Tiene que haber un consentimiento también de las personas a las que ustedes entrevistan. Ahora, si la temática no es delicada y la persona está de acuerdo, porque también tiene que haber esa consulta, ¿no? De que ustedes van a incluir su nombre como parte de ese proceso de reconocimiento que han sido parte, que han contribuido en la producción de cada uno de ustedes. Entonces, pues ustedes tendrán que poner, ¿no? Se entrevistó a las participantes, tantos, y, y bueno, ya es un consentimiento pleno, porque no se olviden que en muchas ocasiones cuando uno hace una producción tan importante de la experiencia en el trabajo donde ustedes realicen,
pueden devolver este trabajo, ¿no? O sea, eso sería lo ideal. Si ustedes han recogido de la gente información, a la gente le interesa también saber qué se ha hecho con esa información. Y a lo mejor porque son sus destinatarios directos y obviamente que les importa, entonces pueden querer ellos ese reconocimiento social, ¿no? Decir, bueno, finalmente yo he participado, a mí me han hecho una entrevista y yo quiero que esté mi nombre ahí porque pues, estoy siendo parte de este producto. Pero hay otras personas, dependiendo de la temática, efectivamente no, se cambian los nombres, ¿no? Eso es real. Muchas gracias por la aclaración y por el punto tan importante. Bueno, antes de que vayamos a al desarrollo, un poquito a ver otra vez el tema de la temática de hoy. Quiero que revisemos un poquito el instrumento cero. Bueno, aunque ya les había adelantado, ustedes han llenado este instrumento cero que tienen colgado en la plataforma. Entiendo que ustedes tienen la opción de hacer entre más de una persona, ¿no? Se puede haber uno o dos personas. Por favor, le van a poner claramente aquí si están haciendo dos personas, ¿no? Se van a poner los nombres de las dos personas. He visto en algunos trabajos que no le han puesto, en otros sí le han puesto que están haciendo Karina y Rodrigo, por decirles, ¿no? Pero en otros no le han puesto. Entonces, eso me ha confundido porque, claro, he visto el mismo trabajo en otra persona y no decía que lo estaba haciendo con un compañero que también está en el diplomado. Entonces, es bueno que aclaren biencito que son dos personas, ¿no? Que está permitido además, o sea, no hay nada que decir al respecto. El lugar de residencia, que me imagino que no ha habido dificultades, la asignatura tampoco, y el título de la experiencia, que entiendo que en la primera semana les había recordado de que tiene que ser un título lo más explícito posible y lo más claro, porque a partir de este título es que la persona se anima o no se anima a leer, por un lado porque es un tema de motivación y otro porque es un tema específico, ¿no? O sea, finalmente yo decidiré en función a mis intereses si es lo que estaba buscando o no, ¿no? Entonces tiene que ser un título motivador y un título explícito, no general. No nos sirve que pongamos matemáticas para tercero de primaria. ¿Qué se va a hacer de las matemáticas? ¿Qué es? ¿Nos va a compartir su experiencia o nos va a compartir su experiencia de cómo le fue con los estudiantes, si aprenden o no aprenden, o me va a compartir estrategias de aprendizaje? Entonces tiene que estar bien claro en el título. ¿Son estrategias de aprendizaje? ¿Es solo compartir una experiencia? ¿Qué de las matemáticas, no? Entonces es importante la especificidad. Y como les decía en la pregunta 5, cuando les solicitamos que sea de manera resumida de qué se trata la experiencia, tiene que haber elementos que me ayuden a mí a tener una idea de lo que se trata su producción, ¿no? Es importante la justificación. ¿Por qué es importante que yo produzca sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en cuarto de secundaria? ¿Por qué? Es importante porque a partir de estas estrategias los estudiantes aprenden con mayor facilidad y tienen mayores oportunidades para el ingreso a las universidades e institutos superiores en carreras que son orientadas específicamente en las ciencias, ¿no? De física, química, informática, ingeniería de sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante? Por esto es importante este libro, ¿no? Y que les va a ayudar a mis colegas a que de manera mucho más profunda e interesante puedan enseñar a los estudiantes de cuarto de secundaria. Ahora, ¿de qué se va a tratar? ¿No? O sea, ¿cuáles son los contenidos? Un poco, una descripción bien general, no específica tampoco, pero más o menos que me dé una idea de qué es este maravilloso mundo de las matemáticas en cuarto de secundaria, ¿no? Ahora, o de primaria, o depende de qué grado ustedes estén hablando. Una descripción del contexto de la experiencia.
em, es definitivamente importante. Ustedes más que nadie saben que las estrategias varían, que la forma de enseñanza-aprendizaje varía dependiendo del contexto donde se desenvuelve la experiencia. Entonces, también es importante señalar de dónde están rescatando su experiencia, del área urbana, del área rural. Son dinámicas distintas, ¿no? Son dinámicas distintas porque los niños responden de diferente forma en los contextos. O es un contexto urbano-rural que también hay. En La Paz hay varios sectores donde son urbanos-rurales, ¿no? O que recién se están urbanizando, pero son entre rurales y urbanos, pero se están adentrando a la urbanización. Entonces, también son otras características. Y eso es importante que lo pongan también en su libro para saber. ¿Y quién es el destinatario? Em, claro, definitivamente, ¿no? El destinatario principal a quien le va a servir su libro y los destinatarios finales también, ¿no? Puede ser que el texto esté orientado a sus colegas en el área de las matemáticas o de la informática o de la psicología, depende de lo que estén elaborando. eh, a quiénes les va a servir como instrumento de trabajo y quién va a ser sus destinatarios finales. Pueden poner, explicitar. ¿Para qué va a servir lo que pretenden escribir? Tiene que tener un sentido la escritura, ¿no? Como vamos a ver en una exposición más adelante, no se puede em, no saber para qué va a servir su producción, ¿no? O sea, tiene que tener un sentido, tiene que tener un fin la producción. Y a partir de la pequeña descripción, ubicar los aprendizajes que la experiencia narrada le sugiere, ¿no? Cuando ustedes hacen la capitalización de sus conocimientos, una de las situaciones que se presenta es que en esto que han capitalizado, por ejemplo, hay algunas lecciones aprendidas, ¿no? Que se hace con estudiantes que definitivamente no quieren aprender, por ejemplo, las matemáticas, que no tienen la más mínima motivación o quieren aprender lo básico porque tampoco se van a dedicar a las ciencias. De repente su motivación es la historia o de repente las ciencias políticas o las ciencias humanísticas o los idiomas, no lo sé. Hay diferentes iniciativas de los estudiantes para seguir y culminar su carrera o para continuar, ¿no? Entonces, en este proceso de capitalización, ¿cuál es el aprendizaje que ustedes obtienen, ¿no? O sea, a veces no es bueno forzar o a veces hay que ponerle más interés a estos estudiantes o utilizar otra técnica, otra metodología. ¿Qué aprendizaje les da esta experiencia? ¿No? Por decir en el área de las ciencias, seguramente también pasa en el área de las ciencias sociales. Hay estudiantes que definitivamente tampoco se sienten muy motivados por estudiar historia o lenguaje, ¿no? O quieren saber lo básico, nada profundo, porque finalmente su motivación está orientada a otro lado, pero hay contenidos mínimos que seguramente tienen que conocer los estudiantes para culminar satisfactoriamente un grado, ¿no? En el caso de que todos ustedes se estén dedicando a la docencia, realmente hay personas que también están haciendo una experiencia de repente sobre un cargo público o una experiencia más personal también, ¿no? O de repente sobre otras temáticas como planificación en el área del sector público o de repente niños en situación de calle o, o mujeres y la violencia, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, em, por ejemplo, una vez a mí me contaron que, bueno, conversando, ¿no? Con los colegas, que es bien complicado hacer una investigación o un trabajo, por ejemplo, con los niños de la calle, ¿no? O sea, no es una tarea sencilla, hay que entrar con bastante experiencia. En lo general, si alguien se está animando a hacer una experiencia de este tipo por primera vez, tiene sus riesgos también, ¿no? El campo de trabajo. Con los niños tiene que ir una persona que ya haya recorrido ese camino, no solamente por un tema de seguridad de la persona que está capitalizando un conocimiento o está trabajando en el área de investigación, sino también por la otra parte, ¿no? Porque eh,
hay ciertas formas de acercarse, ¿no? A la niñez sobre todo. Ya sea que esté en situación de calle o que sean niños que estén en colegios, o sea, por eso hay metodologías, por eso hay una serie de pasos que hay que seguir para ciertas temáticas que pueden ser un poco delicadas. Y finalmente, bueno, la definición del artículo académico o el libro, ¿no? Como ya les había mencionado, el artículo académico tiene 15 páginas, es mucho más sucinto y el libro, bueno, engloba ya gráficos, fotos, mapas, depende, toda, todos los materiales que ustedes consideren importante. Para mí era importante recordarles esto porque finalmente hoy día van a hacer en esta semana, van a aterrizar en 4 puntos importantes nuevamente, ¿no? Yo voy a leer sus trabajos y van a aterrizar finalmente y se van a decidir por una u otra opción. Todavía pueden cambiar consultando, si los que están haciendo en grupos de 2 y 3 también definan, ¿no? Si realmente quieren hacer un artículo, quieren hacer un libro y que también salga un título pues de este módulo 1. Sería muy importante que salga un título ya, ¿no? Siempre hay posibilidades de cambiar, pero por lo menos en función de que ya hayan pensado en el título, va a ser mucho más sencillo reformar también, ¿no? En el módulo 2 si tienen que reformar, porque a medida que uno va avanzando en los contenidos que también hay en el diplomado, también uno se va clarificando en otras cosas. Eso también es cierto. No es que sea completamente definitivo, pero sí es importante que se salga por lo menos con un título. O sea, si han escrito 3 palabras, es importante que haya esas 3 palabras, porque es completamente distinto cuando uno llega al módulo 2 y no ha escrito ni una sola palabra o está un poco divagando. Es un tema de práctica. La escritura es un tema de práctica y es así como también se cobra, se, se desarrolla un estilo propio, ¿no? Pero no se olviden que la lectura es una base importante, que es el elemento, si es que no el principal, para, para cobrar estilo, ¿no? Además uno ahí se da cuenta también cómo uno habla, cómo uno escribe, ¿no? La lectura es sumamente importante. Como ya les había mencionado, vamos a volver a hablar sobre esto de qué es la capitalización de experiencias. Para Suter dice, es capturar de la vida real una experiencia. Esta práctica de capitalización de experiencias tiene que tener 2 elementos importantes, tiene que ser buena, interesante y tiene que ser innovadora, ¿no? O sea, tiene que tener un algo que no se haya escrito en otros libros, en otros artículos, ¿no? Algo siempre, o sea, no es que vamos a descubrir completamente la pólvora, pero sí tiene que tener un elemento, una seña particular de ustedes, ¿no? Porque su producción, algo nuevo, seguramente hay en su experiencia, claro que sí. Entonces, eh, esa es la que hay que capitalizar. Esa es la experiencia que hay que capitalizar, ¿no? Porque no se olviden que de esta experiencia que ustedes tienen en el área, que sea en el área educativa, sea en el área de cargos públicos, etcétera, este conocimiento es el capital, es la materia prima que se va a convertir en una forma de conocimiento que se pueda compartir, ¿no? Este es el insumo principal que queremos capitalizar. Tiene que ser eminentemente una experiencia suya, algo que ustedes han vivido, algo de lo que ustedes puedan hablar, de lo que puedan escribir, ¿no? Esa es la riqueza de esta metodología, porque es algo que no necesariamente vamos a encontrar en libros, ¿no? Por eso también tiene cierta apertura esta capitalización de conocimientos, ¿no? El conocimiento científico puede desechar algunas cosas, puede decir, pero eso no me parece importante, pero en realidad sí es importante, todo es importante en una capitalización de experiencias. Y finalmente es la gente quien también tiene que evaluar si es importante o no, ¿no? Por eso es que nuestra producción la compartimos y las personas evalúan si es interesante o no. Para mí, como les había puesto un ejemplo, o sea, para algunas personas puede pasar desapercibido que alguien escriba sobre cómo es ingresar al campo laboral, ¿no? Y cómo enfrentarse su primera clase en una unidad educativa, cómo van a ser sus primeros meses de relacionamiento con sus colegas,
con la gente nueva que van a conocer, con sus mismos estudiantes, ¿no? O donde vayan a trabajar. Mucha gente puede decir, pero es obvio, o sea, vas, estás ahí, etcétera. Pero pueden haber cosas que no son tan sencillas, ¿no? Es un reto ingresar a un campo laboral, es un reto porque no sabe uno con qué tipo de personas se va con qué tipo de personas va a trabajar y cómo se va a desenvolver en ciertas situaciones. Hay muchas situaciones en el trabajo que muchas veces no se habla, ¿no es cierto? Y hay personas que dicen, yo he pasado por muchas cosas y a mí me gustaría que el resto no pase por esas cosas. O que si pase, sepa cómo, ya vaya como anunciado, como avisado, ¿no? Entonces, y estas personas ya tengan este antecedente y no se enfrenten tan duramente a la realidad que puede ser buena o puede ser mala también, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es sumamente importante escribir también sobre eso. Pero en las ciencias, mm, pero para la rigidez, por ejemplo, de una producción podría decir no, ¿no? O sea, son subjetividades, que es de lo que vamos a hablar ahora también, ¿no? Son cosas que, bueno, pasan, ¿no? Pero los seres humanos no todos somos iguales, siempre es bueno a veces tener un conocimiento previo, por lo menos saber a lo que uno está lanzándose. Bueno, en esta capitalización de experiencias, como ratificamos a través de Suter, es un conocimiento, es la materia prima, ¿no? Que tiene que tener las cualidades definitivas de que tiene que ser interesante, tiene que ser relevante, tiene que tener un impacto social, ¿no? De eso se trata, escribir, y que no se puede escribir definitivamente de cualquier cosa. Tiene que haber un aprendizaje y tiene que haber un impacto social. Un impacto social puntual puede ser, o sea, no es que tiene que ser un impacto magnánimo, ¿no? Pero tiene que hacer la diferencia su producción para que otras personas se enriquezcan, sean sus colegas, sean sus estudiantes, en el lugar donde ustedes trabajen. Cuando habla de tres elementos bien importantes, ¿no? Y dice, cuando uno escribe, cuando uno hace una capitalización de conocimientos, según Suter, hay tres elementos importantes que hay que tomar en cuenta, dice, cuando está en ese proceso de capitalización de conocimientos. Es el objetivo, el subjetivo y los actores. Bueno, de los actores hemos hablado bastante, hemos hecho las recomendaciones y Karina nos ha alertado de que eh, hay estas otras fuentes de información, estas otras personas que nos están colaborando en nuestro trabajo, que no necesariamente quieren ser identificadas porque la temática es muy delicada o porque simplemente no quieren hacerlo y que conviene de que puedan poner nombres alternativos, otros nombres, o solamente mencionar que se hizo entrevistas en tal lugar y que, bueno, participaron y colaboraron mujeres o hombres, se puede poner también generalidades, ¿no? Eso también es una opción. Y definitivamente siempre va a haber el reconocimiento a las personas que han escrito esa producción, ¿no? En la medida que es un tema de honestidad y que ustedes también pueden ser citados, ¿no? En la medida que ustedes elaboran un documento que impacta, sea en el área de las ciencias exactas o en las humanísticas o en las sociales o en la política o en la economía o en la psicología o en el contexto social, etcétera, también tienen el derecho a ser citados, ¿no? Finalmente ustedes han capitalizado una experiencia y también pueden ser citados en otras producciones, porque estamos reconociendo que esta capitalización de conocimientos, de experiencias es válido. Por lo tanto, tiene una autoría que es de ustedes y pueden ser citados en cualquier otra producción que haga otra persona. Citar, yo he sacado ciertos conceptos o ciertas reflexiones del el artículo tantos, tantos, y estará ahí su nombre. Y estarán ustedes también en la bibliografía de esas otras producciones, ¿no? Entonces, por un lado, Suter nos habla de esta situación de los actores, de los autores, y nos habla del objetivo y lo subjetivo. El ser humano tiene estas dos características importantes, ¿no? Pero específicamente en la investigación,
también en el proceso de capitalización de conocimientos, así como en la sistematización, muchas veces exige que haya bastante objetividad a la hora de redactar y también a la hora de tomar, recoger la información, ¿no? Por eso dice la información objetiva está basada en la ausencia de prejuicios e intereses personales. En ella los hechos y los conceptos son tratados como objetos, principalmente, ¿no? Esa es una aspiración que se tiene como investigadores o como investigadores, como capitalizadores de conocimientos o como sistematizadores de una experiencia, se espera que la gente se desprende de estos prejuicios, ¿no? De que vea el objeto de estudio de una manera así alejada, distanciada, imparcial, eh, a eso es a lo que se aspira en la medida que su análisis no se vea cargado de prejuicios, de juicios de valor, ¿no? Sino más bien sea una cosa eh, sin esas características, ¿no? Pero es innegable también que los seres humanos tenemos una alta carga de subjetividad, ¿no? Eh, es parte de nuestra naturaleza humana. Eh, Pero también es interesante reconocernos cada uno de nosotros que tenemos una subjetividad y que también es bastante válido y honesto también hacer visible estas subjetividades, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos una posición frente a las dimensiones económicas, políticas, sociales, ideológicas. Ya venimos con subjetividades porque no las trabajan en la familia, no las trabajan en los lugares donde estudiamos, ¿no? O sea, nosotros como seres humanos nos constituimos, nos construimos a partir de las subjetividades en los contextos que nos desarrollamos. En la familia, ¿no? Cargamos todos estos valores, todas estas representaciones a partir de nuestra historia de vida, ¿no? Eso es parte de nuestra subjetividad. Opinamos en función a todas esas características, ¿no? A dónde trabajamos, de qué familia provenimos, cuál es nuestra espiritualidad, si somos religiosos o no somos religiosos, todas esas cosas nos constituyen como seres humanos. Todo eso es nuestra subjetividad. En base a eso vemos la realidad, ¿sí? Pero lo que se pide en el conocimiento científico es que uno se desprenda de esas características. No necesariamente va a ocurrir porque el ser humano tiene esta carga subjetiva. Entonces Suter dice, más bien, el subjetivo es la otra cara de la moneda de lo objetivo. Si bien hay que desprenderse, hay que intentar desprenderse de estos prejuicios a la hora de recoger la información y de construir la información, pero también estas subjetividades pueden constituirse en ejes movilizadores, dice, ¿no? O sea, a lo mejor la temática que hemos escogido nos motiva tanto porque sentimos que le puede servir realmente a la otra persona, ¿no? O sea, porque la hemos pasado tan mal, en este ejemplo que les decía, de que hemos ingresado a un campo laboral y nos hemos encontrado con una vorágine donde realmente las personas no había sido el trabajo como nos habíamos desenvuelto, entonces de repente es interesante que se hable sobre esta experiencia. Y para el que escribe es altamente motivante que uno pueda escribir sobre esto, pero no se olviden que es a partir de su propia experiencia, entonces tiene ya su carga subjetiva también, ¿no? Bueno, estoy viendo que Froilán está levantando la mano. Le voy a, le voy a ceder la palabra en un ratito más. Solamente quiero terminar con esto que dice Maturana. La subjetividad es una de las palabras que en muchas ocasiones ha establecido que es una especie de desvalorizar una afirmación sobre la objetividad, sin paréntesis, ¿no? La subjetividad siempre ha estado en cuestión, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer investigación y a la hora también de hacer sistematización, ¿no?
Pero como les digo, para Suter, Suter dice, más bien hay que recuperar estas representaciones, estas subjetividades que tiene el ser humano para convertirlos en un eje movilizador y motivador para escribir sobre una experiencia en concreto. Bueno, le voy a dar la palabra a Froilán, que ha estado pidiéndonos. Te escuchamos, Froilán. Te escucho. Muchas gracias, licenciada. Quería consultar la situación. Suter, como decía usted, se basa más en la subjetividad y que eso ayuda a lo que es el autor al momento de redactar. Pero entra en contradicción yo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno trata de, o cuando trato de relatar o escribir todas las experiencias como datos y volverlos a sistematizar, yo lo estoy interpretando desde mi punto de vista. Y estoy siendo subjetivo, pero al mismo tiempo no estoy siendo objetivo. No cree que eso llegue a los lectores como algo ideal de lo que yo quiero transmitir, porque si me baso en la subjetividad, en mi apreciación de lo real desde mi punto de vista. ¿Por qué le digo esto? Por el mismo hecho de que los investigadores, y esto había una cuestionante en un congreso de investigadores que se dio aquí en Bolivia, auspiciado por el Ministerio de Educación, en donde se le consultaba, ¿no? Yo personalmente le consulté al colombiano que decía que un investigador tiene que ir al lugar de los hechos y captar toda la información de las personas que están en el entorno. Pero ese investigador, yo le decía que va a captar esa información o va a recolectar esa información desde su punto de vista. No va a entender realmente lo que está pasando ahí en el entorno, porque no es parte de ese entorno, porque viene con otro tipo de ideas, con otro tipo de capacitación y entiende desde su punto de vista, a lo que yo lo llamo la subjetividad, que no está de acuerdo con la objetividad que uno quiere buscar. Esa es mi contradicción, no sé si estoy mal, licenciada, va a disculpar. Sí, Froilán, es real. O sea, es definitivo, ¿no? Es distinto investigar como un agente externo en una comunidad o en una unidad educativa que investigar como un agente interno, ¿no? Dentro de la comunidad, donde ya, como es su contexto de trabajo, está sumergido o sumergida en ese trabajo, con esas personas, las características que ya llevan sociales, etcétera. Claro, es muy distinto ser un agente externo o un agente interno y y definitivamente sí tiene una carga subjetiva, ¿no? Por eso es que en los trabajos también eh, se establece en la introducción o en un apartado especial. Bueno, también van a ver en los libros, ¿no? Cuando ponen como una reseña de las características del autor. Dicen, el autor nació en la fecha tantos, en el lugar tantos, tiene profesión o tiene experticia en cierta, es sociólogo o especialista en planificación o es economista, etcétera, etcétera. Esa reseña es sumamente importante porque mucha gente puede no interesarle eso, porque dice, ah, sí, que ya sabemos, tiene títulos, etcétera, pero en realidad en el fondo o en el trasfondo también de esta reseña de la persona nos está diciendo, esta persona, Pedro García, que ha ido a investigar a la comunidad X, por si acaso no vivía en la comunidad X, o sea, son las palabras que no se dicen, es el trasfondo, por eso es la reseña, ¿no? No es solamente para decir, ¿a qué capo este tipo o esta señora ha estudiado tanto? Ah, wow, ¿no? ¿Qué análisis? No, nos está diciendo en esta reseña, esta persona es externa a esa comunidad, esta persona es sociólogo, ¿no? Entonces está mirando las cosas desde el punto de la sociología y además tiene subjetividad. Esta persona además ha estudiado, o sea, viene con conocimientos teóricos de la universidad. No estoy diciendo que sean mejores o peores, simplemente que así es esta persona. Nos está diciendo, en otras palabras, viene con esa carga, así está constituido esta persona, ¿sí? Ahora, hay investigadores que no, que son investigadores que se han hecho desde las comunidades, no han venido desde la universidad. Entonces dice Carla Quispe, Carla Quispe o Carla Pérez, etcétera, es de la comunidad Tantos, es una investigadora,
tiene ese nivel de investigación, es una investigadora, ha vivido en la comunidad, ha nacido en la comunidad, ¿entienden? Entonces, esa reseña también nos dice cuál es la mirada que ella le está dando, ¿no? Entonces, ahí es importante esa reseña, ¿no? No es lo mismo que describa un economista, que un sociólogo, que un profesor, ¿no? Porque además el profesor se habrá adentrado más en otros elementos, más de enseñanza-aprendizaje, probablemente, y un sociólogo se fijará más en los fenómenos, en los hechos sociales, en las dinámicas organizacionales de esa comunidad. Un economista verá más bien el contexto productivo o relacionado con lo productivo, hará el intento de hacer un análisis tal vez también sociológico, pero sabemos que su base primaria es la economía y en función a eso lo hará, etcétera. Entonces esta reseña también es importante. Entonces ahí se ve las subjetividades que carga el ser humano, ¿no es cierto? Ah, esta persona ha tenido las posibilidades de entrar a la universidad. El estudio en las universidades, ustedes saben que es un privilegio. En las públicas, cuanto más, uno tiene que estudiar demasiado para ingresar a las universidades o entrar a las normales o entrar a los institutos. Es un privilegio, o sea, finalmente tiene una carga subjetiva. Entonces, esas reseñas son importantes para saber que ese trabajo se está mirando desde ahí. No es neutral, tiene una formación o tiene una formación en las comunidades. Entonces se está mirando desde eso. Entonces siempre va a haber una contradicción y un conflicto de intereses, porque uno trata de desprenderse de esos prejuicios también, porque ustedes saben que en las universidades a veces hay ciertas carreras que son eminentemente teóricas, ¿no? Entonces, a veces se va con otras ideas al campo de la investigación o a la recopilación de información o al recojo de la capitalización de experiencia o en las normales, etcétera. Siempre hay un sesgo. Esos son los sesgos que tenemos los seres humanos, ¿no? Ahora, se trata uno de desprenderse de esos prejuicios también, ¿no? Eh, Por ejemplo, una amiga a mí me decía, he viajado a Haití y es increíble que en Haití, me dice, ¿no? O sea, desde mis prejuicios me decía, ¿no? He visto en Haití que las únicas personas que van a recoger todas las mañanas y traer tremendos como cántaros de agua son las mujeres. O sea, los varones bien gracias, están sentaditos y no se mueven. Y las mujeres tienen que ir a recoger el agua lejos, ¿no? Y en el camino sufren una serie de peripecias porque hay violaciones, hay asaltos. Las mujeres generalmente están en situaciones de riesgo cuando van a recoger agua en ciertos países o en ciertos lugares, pero el varón no está. Pero es un tema cultural. O sea, en su cultura establecen que la mujer, y únicamente la mujer, tiene que ir a recoger el cántaro de agua. Entonces, ella dice, desde mi prejuicio, ¿no? Y desde mi formación académica, y además adscrita a una corriente de repente feminista, digo, o sea, ¿no? Qué mal. Pero eso no puedo poner en mi investigación, me tengo que desprender de esa mi subjetividad y tengo que narrar los hechos como son, como están, sin decir, ah, qué barbaridad. O sea, qué barbaridad, las mujeres nomás ahí recogen el agua sabiendo que tienen tantos riesgos, etcétera. Y el varón, ah, bien echadito, ah, no puedo poner eso, porque esa ya es mi carga subjetiva. Entonces, a lo que se aspira es a desprenderse de eso y a narrar concretamente los hechos, ¿no? Y luego en sus conclusiones, igual serán unas conclusiones mucho más elaboradas, ¿no? Entonces uno trata de desprenderse, pero es, para Suter dice, o sea, ¿por qué luchas tanto en desprenderte de tus subjetividades? Finalmente eso es lo que te constituye, así eres. Y es más honesto decir, yo soy Karina Pérez y soy una persona que soy católica o soy atea, creo en el feminismo o no creo en el feminismo, realmente no me representa y desde esa mirada estoy haciendo también esto. Entonces, para mí sería interesante que en la producción de sus textos, sea artículo o sea libro, pongan una reseña, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué han hecho todo este tiempo? ¿Quiénes son? Porque así también sus lectores van a decir, ah, ya, es la profesora, tiene 5 años de experiencia o tiene 8 años de experiencia, ha trabajado también, ha trabajado no solamente en las comunidades, también ha trabajado en el área urbana, luego ha vuelto a las comunidades, luego ha ido a las minas, ¿no? O sea, hay profesores
por ejemplo, entiendo que en este grupo hay profesores que han estado en un contexto urbano, luego han ido a las minas, luego han ido a Chapare, a Chimoré, ¿me entiendes? O sea, tiene una riqueza de recorrido que, bueno, ha tenido la oportunidad también, ¿no? A veces otros queremos, pero no necesariamente ocurre, pero esta persona ha tenido esa riqueza, ha conocido varios escenarios, entonces dices, ah, ya, esta persona desde esa mirada ha producido su conocimiento, ah, qué interesante, o no me parece tan interesante, o tal vez está mezclando, no sé, pues cada quien ya tiene va a tener una representación de la persona que ha escrito. Entonces, para mí sí sería interesante que ustedes hagan esa reseña en la producción de sus textos, porque eso ayudaría a ver con qué ojos y con qué mano se ha escrito esa producción. ¿Hay alguien que tenía alguna pregunta? ¿Alguien que ha levantado la mano? ¿Hay alguna consulta? De aquí, 18 de enero, Eh, ¿no? 18 de enero, pues. Qué fregado, chico. ¿Perdón? ¿Escuchamos a alguien? No. Por si acaso, display, no sé quién será, pero sería interesante que ponga su nombre y le cuento que su micrófono está habilitado. Entonces estamos escuchando algunas cositas. Bueno, si no hubiera preguntas, les vuelvo a repetir que yo entregaré sus trabajos hasta el día, es lunes, hasta el miércoles, voy a hacer la calificación de la unidad 2 y ustedes pueden hacerme consultas. Les pediría que en la medida de las posibilidades, las consultas, ustedes pueden escribirme en el momento que consideren, porque a veces a uno se le viene una pregunta y escriben, ¿no? Y está bien, escríbanme, entonces yo les contestaré con preferencia en la tarde, pero si puedo ese momento también les contestaré, ¿no? Pero si no les contesto ese rato, a veces es complicado, ¿no? Por las otras actividades que tenemos, pero inmediatamente lea, yo contestaré todas sus dudas, todas, eh, bueno, lo que ustedes consideren que es necesario saber, ¿no? Y profundizar. Conmigo ya hemos acabado este módulo 1, son 2 tareas concretas que tienen para trabajar esta semana. Uno es un poco leer sobre la objetividad, la subjetividad, los actores, y la otra es finalmente tomar la decisión y que haya una elaboración decidida de sus títulos, del contexto, una descripción y finalmente, sí, ratificamos que va a ser un artículo, ratificamos que va a ser o va a ser un libro, ¿no? Eso nada más. Yo les animo a que por favor pónganle todas las ganas porque va a ser una producción súper interesante. A mí me parece brillante, importante que haya muchas mujeres en este grupo. Los varones, claro, también, es importante. Escriban, por favor, no se compliquen, ¿no? Como les había recordado, un artículo es completamente válido, no solamente en la capitalización de experiencias, sino también en la producción para revistas o para otros escenarios, hacer un artículo de sus trabajos, ¿no? Entonces es importante lo sustancial y también lo extendido. Ninguno niega el esfuerzo que le ponen a cualquiera de los dos formatos y no sean perfeccionistas, ¿sí? No sean, avancen, avancen, avancen y verán que van a culminar con la producción de sus textos. Muchas gracias por así haber se dado tiempo hoy día y las anteriores sesiones. Cualquier duda en la semana estoy para responderla. Y conmigo, bueno, hasta aquí llegamos. Y seguramente el lunes ya van a empezar el segundo módulo. Si no hay ninguna pregunta, buenas noches y cuídense, por favor. Cuiden mucho su salud. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Lisa. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Hasta licenciada. luego, Froilán. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Hasta luego.